está complicando aún más el panorama en el Partido Revolucionario Moderno. Hay varios conatos, después de los cambios que se hicieron, hay varios conatos de incendio. Pero hay uno que en el fin de semana ha tomado mucha intensidad, y es que el expresidente Hipólito Mejía está muy molesto con el presidente Luis Abinader. El presidente Mejía había logrado parar varios decretos que quitaban a gente de su entorno y entonces nombraban a otros gente del PRM. Con Díaz Morfa él hizo romper como 3 decretos. Cuando el presidente decidía cambiar a Díaz Morfa, que duró mucho más tiempo que el que establece la Constitución, entonces el presidente Mejía se aparecía en el despacho regado y le explicaba que no podían quitarle ese poder político. Y entonces el presidente Abinader cedía y lo complacía. Pero llegó un momento en que empezó a decir, bueno, yo no puedo dejar que Hipólito dirija el gobierno. Y canceló a Díaz Morfa. Con Díaz Morfa fue cancelando una serie de estamentos militares que estaban al servicio, tenían simpatía y cercanía con Hipólito Mejía. Pero ¿qué pasa? Que ahora le quitó a Limber Cruz. Cuando le quitó a Limber Cruz del Ministerio de Agricultura, renunció inmediatamente Freddy Fernández, que era el jefe de gabinete de Limber, y por lealtad renunció Freddy Fernández, pero decidieron con Hipólito que le iban a poner a Eulalio Ramírez como ministro, y ese decreto estaba hecho, según me dicen en Palacio, ya hasta el decreto estaba hecho, el de Eulalio, pero llegó Andrés Bautista, el mocano Andrés Bautista, que ahora está en Palacio, y se opuso al nombramiento de Eulalio. Eulalio es un hombre de confianza de Hipólito Mejía, y si le sustituían a Limber por Eulalio, él no tenía grandes problemas con eso. Pero cuando cancelan este fin de semana a Eulalio Ramírez, es cancelado de su posición, entonces Hipólito ha explotado. Y hay una situación porque él entiende que ya la cantidad de movimientos que se están dando le están afectando la candidatura de Carolina. O sea, Siga, Fred. Hipólito ha llegado a decirle a alguna gente que Abinader tiene un compromiso con él, que Carolina aceptó ser alcaldesa, sí y solo sí Abinader la apoyaba en sus aspiraciones. Y entonces Hipólito dice que Abinader tiene un compromiso con él y que tiene que cumplirlo con Carolina. Esos no son los planes de Abinader. Abinader anda por otros caminos y entonces sencillamente en algún momento va a salir a la luz pública un conato de incendio de alto calibre en el Partido Revolucionario Moderno. Tú sabes que me acuerda el acuerdo que tenían Leonel, Danilo y Temo. El mismo. Tú sabes que era Leonel, después Danilo y después Temo. Después Temo. ¿Y qué pasó? Temo que no se cumplió ese acuerdo. Me temo que no se cumplió. Freddy, entonces quiere decir que usted está planteando que las fichas claves que tenía Hipólito en el gobierno, ¿verdad?, con sus intenciones que todos sabemos, se las han ido quitando y se está quedando sin jugadores Hipólito Mejía. ¿Ustedes recuerdan el enforforamiento que cogió el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Qué significa enforforamiento? En dicen enculillamiento también. Una tirria que le coge una gente a otra. Y entonces, cuando Pacheco se riega y hace una explosión en la misma Cámara de Diputados, en el mismo hemiciclo, sí, resulta que es que le quitaron el director de la DGI, que también es del grupo de Pacheco, porque Pacheco está apoyando a Carolina Mejía, dijo que lo de él Carolina Mejía. Entonces parece ser que el de la DGI que han quitado, se quedó Hipólito sin esa plaza también. Entonces son muchos los nombramientos que han ido surgiendo, en los que Hipólito entiende que se le está desmoronando la estructura partidaria política que tiene, y entonces está protestando. Son muchas las veces que Hipólito se ha aparecido en el Palacio a protestar un nombramiento o una cancelación, incluyendo, que debo decirlo, que en varias ocasiones Hipólito ha logrado devolver decretos, ha hecho romper decretos, lo ha logrado, pero en este momento, voy a decir... ¿Otra primicia? No, dentro de la misma primicia. Ajá, una primicia. Hay momentos en que Hipólito ha explotado en San Cristóbal, en la casa, delante de su gente, y ha dicho 4 vainas. Y resulta que también en Palacio
hay momentos en que el presidente Abinader se ha hastiado del asedio que le tiene el presidente Mejía y también ha pronunciado unas palabras impublicables aquí, ¿verdad? Porque no son como las de Ramón Albuquerque, pero se parecen mucho. Mira, yo creo, Freddy, esta primicia tiene sentido, tiene coherencia. Hipólito empezó con mucho poder en el gobierno del PRM, con su hija Carolina como alcaldesa, con secretaria general del partido. Claro, el ministro de Defensa por 4 años, que el Ministerio de Defensa, la gente habla del Ministerio de Educación, pero ese es uno de los ministerios más importantes, no solo por el tema de poder, sino de la cantidad de nómina, del alcance nacional que tiene, porque lo que es el Intran, educación, las EDES, en el caso de defensa, tiene representación en todo el territorio nacional y políticamente es un puesto muy importante. Y luego tenía Hipólito también al Ministerio de Agricultura con representación nacional y ciertamente pues se le están cayendo los palitos a don Hipo. Ahora bien, el presidente es Abinader, que yo creo que es algo que hay gente que ha perdido de vista. Claro. Y fue lo que dijo Abinader. Por el presidente Abinader. Y yo debo tener prerrogativa. Mira, no hay nada más difícil. Cookie, ¿en qué cámara que yo estoy? No hay nada más difícil que tú disputar un liderazgo para tú llevar un proyecto adelante con personas subalternas o que están debajo de ti o hasta coiguales. El líder debe ser el líder y debe haber una sola cabeza. Lo más difícil es estar en un proyecto cuando tú tienes conspiración interna, porque entonces así el barco no va a ningún sitio. O me dejan liderar a mí o cojan ustedes su timón. Y en el caso del presidente es el único funcionario junto a la vicepresidenta y Carolina también como alcaldesa, ¿verdad? Esa no se la pueden quitar. No. Los funcionarios electos son los únicos que están condenados o destinados a permanecer en una posición. Luego, el presidente tiene plena potestad, tiene el derecho y tiene el rigor y debe hacerlo de elegir los funcionarios que quiera, como quiera, de acuerdo a su visión. Una nota al margen es que el director de DGI, como quiera que sea, no es un ministerio, Colombia, pues es de lo que tú dices, tiene un contacto permanente y directo con el empresariado nacional. Y ese empresariado es el que sostiene candidaturas a través de identificación, sus aportes. Entonces, en este momento, quitarle al director del DGI le quita una base de sustentación directa, que son aduana y DGI, para financiar cualquier campaña. Disculpa que te interrumpa, yo siento lo siguiente. Si el PRM fuera un perfume hoy, olería a David Collado más que a Carolina. Eso es una realidad. Pero ¿en base a qué? ¿No? Pero puedo terminar. Claro. Y responder la pregunta también. Oye, que dice que tengo tanto ¿y a qué olería cada Osvaldo Río me lo mandó de Miami. ¿Qué pasó? ¿A qué olería cada aroma de eso? No, te lo comento por lo siguiente. Cuando partió el gobierno, el sector de Hipólito Mejía era bastante poderoso. Por lo tanto, la fragancia del PRM estaba impregnado del poder, de alguna manera, de Hipólito. Y lo comento por lo siguiente, fuera de broma. Vimos las últimas encuestas que usted nos compartió de sondeos y vemos un empate técnico, lo hemos reiterado varias veces. No era de sondeo. Sondeo coincidió con la que nosotros habíamos publicado una semana. Exactamente. Bueno, hay un empate técnico, sí. Si vemos el margen de error de +3, entre el oficialismo y la oposición unida de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Pero la realidad, hablándonos honestamente, es que el sector de Hipólito Mejía ha perdido poder ha ganado poder más el sector de Abinader, que es lo correcto además porque él es el presidente. Pero quiero agregar un tema bien importante. Independientemente, y lo quiero poner el ejemplo así, nosotros somos un panel, y aquí, por ejemplo, Colo, que es la CEO, dice, bueno, yo voy a apoyar a Yamel, pero hay un pequeño detalle ahí, apoyo a Yamel. Yamel tiene que ganarse su puesto también. Yamel tiene que ganarse el cariño de la gente. Y si nosotros tomamos en cuenta el performance, el KPI, o cómo ha sido la alcaldía del Distrito Nacional, si yo tomara una cámara ahora mismo por ciertos sectores de Santo Domingo, Carolina saca 0 votos por el tema de la basura. Si tomo la cámara y nos vamos al tema del drenaje, sacaría 0 votos. Hay un tema que a mí en lo personal como especie humana me incomoda mucho y es que, y lo hablamos más temprano con don Freddy, el tema de la percepción. Yo instalo una narrativa y eso yo entiendo que los idiotas la llevan
y en algún minuto eso va a lograr un resultado. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en Dominicana yo siento algo que ha pasado que es muy interesante, y es que ha habido un despertar de conciencia de parte de la población. Ya no es tan fácil decirle a la gente, Yamel Castro es la mujer más perfecta del universo. Entonces, aquí no te creo. Ella ha sido la mejor alcalde del mundo. Para mí no. Entonces, ella aspira a algo que necesita un consenso bastante amplio, es la presidencia de la República. Y ahí se suma distintos sectores que tendrían que apoyarla, pero eso va unido a su desempeño como alcalde, que a mi gusto personal ha sido muy mediocre y muy malo. Es decir, ella, no hay nada que tú digas, y por aquí Carolina Mejía, y se te salgan los... No. Es decir, su performance, si a ella la evaluaran por nivel de desempeño, según ítem, drenaje, basura, etcétera, horrible. Y termino con mi comentario lo siguiente. Ella hizo algo que a mí particularmente me indignó, que fue el tema del cambio por mochilas por basura. El año pasado veía el avión que llegó a El Salvador con mochila, laptop y temas para los niños. Y decía, wow, mira, y entregaron la mochila y el uniforme sin necesidad de que la familia buscara un saco de basura para cambiarlo por una mochila. Ella lo llevó. Eso fue una política y una iniciativa de ella que a mí me indignó en lo profundo, que incluso cuando David Collado replicó, no en el tema de basura, sino llevando como una cajita con una latica de habichuela y 2 pesos de aceite, yo dije, señores, esa no es la manera de hacer política. También critiqué a Leonel cuando empezó, ¿quién es el pollo? ¿Y quién es esto con el arroz? Porque yo siento que ese dominicano, ya te queda mi mamá y 2 o 3 más tías que sí, que valoran ese tipo de discurso barato, pero el dominicano actual de hoy es un poquito más inteligente, quiere un futuro, quiere que haya un plan bicentenario para el 2044, queremos 8 líneas de metro, queremos un país moderno, lleno de edificios altos, queremos gente dominicana que se exprese bien, queremos un pasaporte que nos dejen entrar a 180 países sin discusión, es decir, el dominicano de hoy tiene ambiciones mucho más amplias que no justifican que nos quieran imponer por la fuerza Carolina Mejía cuando a mi gusto personal y en mi opinión personal hoy no tienen los méritos. Yamel Castro. Concuerdo con Nelson en el tema de que sí hay una generación actual que puede que tenga una visión diferente que la de las generaciones anteriores, pero difiero en la manera en la que tú planteas lo de Carolina y David. Tú mismo hablas, Nelson, del tema de percepción, y yo creo que los políticos son muy buenos en eso, en crear percepciones, en decirle a la gente, está ganando fulano. Entonces la gente se come esa guayaba, cree que fulano de verdad está ganando, y va y vota por fulano porque, imagínate, ya le está ganando, yo no voy a votar mi voto votando por otro si ya fulano está ganando. Y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, sí es cierto que hay gente que puede querer decir que Carolina no ha hecho el mejor trabajo en la alcaldía, pero no estoy de acuerdo con que ella sacaría 0 votos. Carolina ha hecho un trabajo y desde el principio se sabe las aspiraciones reales que ella tiene. No podemos venir nosotros ahora a decir que David, cuando uno todavía tiene que esperar que se termine de desarrollar este juego. En el escenario actual tampoco podemos hablar de las entrevistas que han salido, porque tengo entendido, no sé si la de sondeos contempló a Carolina, ¿la contempló? Porque si hay un sesgo, si tú me estás enseñando una entrevista, una encuesta, de partidos, y tú no me estás contemplando a las personas que quieren competir dentro de los partidos, entonces no es tan real ese número que tú me estás enseñando. Pero a mí hay que medirme a Yayo y a Wellington también. Exactamente. Y hay que medirme a Guido y a Tony, hay que medirlo a todos. Exacto. No solamente de David Carolina vivirá el hombre. A Tony yo no sé. Sí, hay que medirlo a todos. No, pero que responda Freddy, si están medidos o no los demás candidatos. A Tony yo no sé. Pero por lo menos a Yayo, a Wellington, a David y a Carolina hay que medirlos a todos. Y yo no ando que fulano, que fulana. No se sabe. Y además uno puede empezar 2 años antes a meter en la cabeza a la gente que fulano va a ganar. Y yo apoyo a las mujeres. También hay que medirme a Janilda Vázquez.
A Gloria no la mido porque es la jefa de campaña de Yayo, si no la lanzo también. Yo quiero ver más mujeres en esta competencia. Sí, quiero ver a Colombia, no llamen a Margarita de nuevo y a ¿cómo se llama? Margarita no es Soraima Cuello. Soraima Cuello. Muy buena. Pero ven acá. Margarita me escribió este fin de semana. Saludos para ella. Quiero mujeres al poder. Señores, vamos a ir cerrando esa primicia porque hay más noticias. Sí, pero ¿qué más tú querías decir? No, estoy de acuerdo. No, la crítica que hizo Yamel, los demás están medidos en la encuesta que usted maneja. Sí, es que por lo menos están medidos. Lo que sucede es que lo que han dado es una página donde está contemplado el que le gana en cada partido. Suponiendo que David gane en un partido, que Abel gane en el PLD y que Leonel gane en la Fuerza del Pueblo, se miden a ellos tres. Bien, cortito, Wellington y Carolina, ¿cómo están ahí? No tengo ese dato. A mí me dieron 3 datos puntuales. Él nunca sabe el dato entre primicia, nada más se sabe. Lo dimos en primicia y todas las encuestas que se han publicado en la semana tienen los mismos números que nosotros dimos aquí en primicia. Bueno, a propósito de política, las declaraciones de Danilo Medina ayer, señores, ahí es que la puerca retuerce el rabo, porque no hay forma, por más descalabrado que vaya en picada el PRM, por más que la gente esté desencantada del gobierno, si la oposición no se une, hay que seguirse chupando ese cajuil. Totalmente de acuerdo. Claro, dijo Danilo que que nadie que cuente con apoyo del PLD, que el PLD sí espera ser apoyado. O sea, que el que vayan allá a apoyar. Que vayan allá a apoyar ese tolete de partido. Que no es que... Señores, ¿qué pasa? ¿Por qué no continuamos con la narrativa? Mira, o sea, lo que le quiero decir es, señores, que mientras Danilo respire, mira, yo creo que con el último aliento Danilo va a impedir que Leonel vuelva a ser presidente. Con ese dedito, mira, mientras él pueda mover ese dedito. ¿Tú te acuerdas de Gárgame en los pitufos? Y los alcanzaré aunque sea lo último que haga. ¡Lo último que haga! Danilo le dice a Leonel, y lo impediré aunque sea lo último que hagas. ¿Por qué no respetamos mira que lo que pasa es una posición política incorrecta, porque la apertura al diálogo, es más, esos sentimientos, aunque tú los tengas y estés convencido que los vas a aplicar, no se propagan, no se exponen, no se expresan, porque hay gente que piensa con política y tiene su propio cerebro, en el PLD, en el PRM, y Danilo sacó al PLD del poder, que yo lo he dicho en otras ocasiones en esta plataforma. Disculpa, que él mismo sacó a su propio partido del poder. Danilo sacó al PLD del poder cuando se negó rotundamente a hacer alianza con Leonel Fernández y hacer cualquier tipo de acuerdos. Y entonces era sabido que la fuerza que tenía el PRM no era posible ser derrotado solamente por un partido cualquiera, ni la Fuerza del Pueblo ni el PLD. Y como dice Colombia, que tiene más razón que Dios en esto. Nunca más que Dios. Tanta razón como Dios en esto. Mira lo que le pasó a Rovira y Anthony Santos diciendo que ni el diablo. Freddy te ama demasiado. Tanta razón como Dios. Dice Colombia, ningún partido va a ganar solo estas elecciones. Ni el PRM, se necesitan de alianzas. Pero si Danilo va a preferir la alianza con el PRM y con Abinader, que le metió preso a toda su familia, antes que pactar con Leonel, es una actitud personal. Como decía yo, una tirria personal de Danilo contra Leonel. No es política, no es social, no es económica, no es empresarial, no es religiosa. Es una vaina personal. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Ninguna frase supera la canción de Sergio Vargas. Señores, vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de cosas positivas. Para muchas personas que quizás han cuestionado la designación de Nelson Arroyo en aduanas, lamento desilusionarlo porque va muy bien Nelson Arroyo. Aduanas logra una recaudación histórica en este mes de enero, superando las metas estimadas, y precisamente reportó un desempeño sin precedentes en el cierre de enero 2026, logrando mayor recaudación en la historia de la institución para este mes. Yayo San Lobatón le aplaudió en Twitter cuando vio esta información, que también es herencia de lo que ha dejado Eduardo Yayo San Lobatón, un director de aduanas histórico, y yo sé que Nelson va a poder sostener lo que ha hecho Yayo. Con un total de 21.198 millones recaudados, la entidad, ¿verdad? Se pone en esta posición. El monto recaudado representa un cumplimiento de 102.4% respecto a la meta fijada para este mes,
En términos monetarios, la Dirección General de Aduanas logró ingresar 496 millones adicionales por encima de lo que se había estimado originalmente. El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, calificó esas cifras como un buen inicio de cara al objetivo total para el año 2026, el cual se ha fijado unos 294 mil millones. Hacia el futuro, la entidad mantiene el objetivo de posicionar a la República Dominicana como un hub logístico regional. Por ello, la Dirección General de Aduanas plantea aprovechar la ubicación estratégica, la infraestructura portuaria y la conectividad aérea del país, además de continuar con la aplicación de los reglamentos de la Ley de Aduanas 168-21. Y cuando yo decía en el inicio del comentario, precisamente, mira, Nelson Arroyo ha sido un excelente gestor en las funciones que ha tenido. De hecho, hubo un rifirrafa en estos días porque el edificio que Guido inauguró con bombos y platillos, Nelson dejó el dinero recaudado en aduana, en Indotel, y lo dijo en televisión nacional, y eso es un hecho, eso es un hecho. ¿Qué le ha faltado a Nelson Arroyo, que yo espero que en aduanas lo mejore? Le ha faltado mejor relacionamiento con medios de comunicación. Le ha faltado, que ha sido una falencia o fue del gobierno de Luis Abinader, que siempre dijimos aquí en la mesa, que nunca se sentía peor de lo que era porque no se comunicaba correctamente. No fue bien ni lo bueno. Entonces, Nelson, un consejo de tu amiga aquí presente y dispuesto siempre a estos medios: manéjate mejor en los medios de comunicación, porque aunque hiciste una buena gestión en Indotel, no se sintió, casi no fuiste a medio, o tienes un medio predilecto, que lo respetamos, pero oye, hay más que eso. Pero luego, en el seguro, se te pega un FAO de la gestión anterior, hiciste un excelente trabajo en el seguro, demostrado con números, e inicias en enero. Esta información yo la vi en distintos medios. Un saludo para Pérez Reyes, le escribí: Pérez Reyes, mándame esa nota. O sea, vamos a empezar a decir las cosas buenas que está haciendo Nelson Arroyo para que gente que tiene una imagen negativa o gente que tiene o ha vendido una narrativa porque tú no le caes bien o porque lo que sea, pueda el público en general dimensionar tu trabajo. Hemos hablado en la primera hora de Ramón Alburquerque, un hombre extraordinario, que su manejo personal y su condición de genio, quizás, mira, que era un hombre de los medios, pero mucha gente no conoció el verdadero Ramón Alburquerque. Busquen esa entrevista en Al Tanto TV para que conozcan al ser humano, un ser humano noble, recto, decente. La parte de comunicar es tan importante como el gestionar. Entonces, esta es una información que yo la vi en otros medios y yo la busqué. No cuesta nada. Difundan, ve a distintos medios. La gente debe conocer la gestión de Nelson al margen de enemigos públicos que tenga. Y yo veo algunos, de hecho, amigos míos, tirándole de gratis desde ya. Estos números que expresa Aduana en enero del año pasado, un récord histórico, deben ser resaltados. Apostar a que las aduanas, algo tan importante para el desarrollo y estabilidad económico del país, saber que puede seguir en buenas manos, que Yayo hizo un trabajo extraordinario y que Nelson puede hacerlo, Nelson Arroyo, como la hizo en otras instituciones. Porque él ha sido movido de instituciones, no ha sido por incapaz o por escándalo o por ineficiencia. Ha sido una persona que ha tenido éxito en cada una de sus funciones, más no un buen manejo comunicacional. Y fuego que hay por ahí con gente que está guapita o haciendo bembita, ver la manera de cómo manejarlo o simplemente salir a medios abiertos a decir la gestión que se está haciendo en aduana. Es una nueva